Hola, ¿qué tal estás? Como siempre te doy la bienvenida, un capítulo más a esto que se llama World Media Podcast. Yo soy José Luis Martín y en esta ocasión te voy a traer un tema muy interesante. Claro, te voy a hablar de jóvenes, de adolescentes, de tecnologías de la información y la comunicación y de adicciones. Ojo, spoiler. Spoiler y me adelanto ya a lo que está por venir. Te aviso que el contenido me habría encantado ofrecerlo en una mejor calidad, pero la conexión no era del todo buena y he hecho todo lo posible para que se escuche de la mejor manera. Por eso te aviso, si eres muy tiquismiquis y si eres una persona que tiene que tener el sonido al 100% limpio y claro y nítido, bueno, pues aquí te va a costar un poquito. Pero he decidido mantener el contenido por lo importante que es lo que nos cuenta Óscar Lorenzo desde la Fundación ATSIS y a través de un informe que han elaborado sobre las adicciones en los jóvenes, en Canarias en concreto, pero que se puede extrapolar a cualquier parte del mundo, porque a día de hoy parece que cada vez estamos más cerca de nuestro teléfono móvil y más lejos de los seres humanos, o de los seres que queremos, o de los seres que nos rodean. Y sobre esto, y sobre conductas no solo de los jóvenes, sino también de los adultos, vamos a hablar en el podcast de hoy en World Media. Óscar Lorenzo, él es coordinador del Centro Albuesa de la Fundación ATSIS. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Encantado de encantado de estar por aquí. igualmente y de hablar de algo tan importante como es las tecnologías de la información y la comunicación en los jóvenes en Canarias, porque han elaborado un informe y lo más importante de todo, ¿qué es lo que han detectado en esa primera lectura? Bueno, lo más interesante del estudio que hemos realizado con una muestra bastante alta de jóvenes, en torno a 2.350 jóvenes en Canarias, es que por un lado estudia los usos TIC, en general una parte más importante del estudio que hemos descubierto que está viendo como una inversión en el uso de la tecnología de los jóvenes, es decir, algunas redes han caído, hay un aumento del uso, se consolida el uso del WhatsApp, que eso ya lo sabíamos, y lo más que destaca es el aumento o el incremento del uso de videojuegos frente a las consolas. Decías en esa primera intervención que una de las claves iniciales ha sido pues observar, digamos, dónde más tiempo emplean los jóvenes, ¿no? En esas tecnologías de la información y la comunicación. Y la primera parte del estudio ahonda en qué usos ellos reconocen que son más frecuentes, y lo que destaca es que las redes sociales en general se mantiene el WhatsApp, ha aumentado el TikTok, y luego lo más llamativo para nosotros es que ha aumentado bastante el que reconozcan que ya usan las consolas, las van dejando a un lado para el juego de videojuegos, y gana terreno el móvil. Esto para nosotros es sí llamativo porque no teníamos cierta conciencia de, pero bueno, luego es verdad que todos reconocen que hay un uso más extendido de las chicas gracias al móvil, con lo cual sí estamos comprobándolo a la hora de desarrollar conductas adictivas, que es nuestra especialidad, que ya empiezan a venir chicas que también juegan a través de los smartphones. Entonces, estas serían las novedades más grandes que nosotros encontramos en cuanto a los usos. Y ese cambio de tendencia, dejar un poco de lado las consolas y centrarse en los móviles, es porque se ofrecen en los teléfonos móviles juegos que a lo mejor no cuestan lo mismo que en las consolas y eso les hace más accesible a los jóvenes el poder jugar con ellos. Muy probablemente sea la diversificación que la industria está teniendo en cuanto a llegar a este sector, porque estamos hablando que la encuesta la hemos centrado en adolescentes y jóvenes, ¿no? La mayoría de la muestra, entonces, en torno al 70 tiene entre 13 y 16 años, y luego hay un pequeño porcentaje de jóvenes hasta los 20 y de menores de 13. Y lo que sí encontramos es que en ese sector yo creo que está centrado en que sea accesible, que sea más barato y que está teniendo calado en los jóvenes que se exponen mucho más, y sobre todo en el mundo femenino es lo que encontramos en el último tiempo. Es curioso, ¿no? Porque claro, siempre ha sido un terreno donde quizá los varones, ¿no? Los chicos han estado más presentes. También ahora las niñas y las jóvenes están metiéndose en este mundo de las tecnologías y a lo mejor con un abuso un poquito excesivo. Sí, cuando ya empezamos a medir indicadores de uso compulsivo, que es el indicador para detectar patologías, y que lo más llamativo es que no hay tan grandes diferencias de género como existía antes, porque claro,
Cuando hablamos de uso compulsivo, pues medimos no solo el que tiene que ver con videojuegos, sino el tiempo que dedicas a las redes sociales, que ahí también es verdad que es más alto en las chicas, por lo cual, y lo más sorprendente a lo mejor es que solo un 8% reconoce no estar frecuentemente conectado, y que un 20% cuando le pones la palabra enganchado, se reconocen enganchados, y eso realmente no se puede llamar adicción. Cuando luego medimos indicadores adictivos, baja hasta un 14%, pero no deja de ser muy alto, porque cualquier otro tipo de conducta adictiva, como máximo, están en entornos de 8 o 7% cuando se miden en indicadores adictivos. Y bien es verdad que los estudios nacionales, cuando hablan de drogas, simplemente recogen consumo por lo tóxico que se les reconoce. Entonces, claro, en este caso, indicador adictivo no tanto el 20%, pero estamos hablando de un 14%. ¿Y cuándo podemos considerar que un joven o un adolescente está pasando la línea y se está empezando ya a enganchar, por decirlo de esa manera, al teléfono móvil o a cualquier uso de la nueva tecnología? Sí, esto es importante porque para nosotros la tecnología es muy bueno y siempre va a aportar cosas en general positivas. Sí, es verdad que cuando estamos midiendo adicción, las estamos midiendo como con los mismos indicadores para otras adicciones, es decir, que afecta a la vida del joven o del menor. En este sentido, afectación no es solo algo interior que yo pueda darme cuenta, sino que se puede objetivar externamente, alteración de las rutinas, responsabilidades, en algunos casos dejan de asistir a clase, se, se aíslan de la vida familiar, es decir, que empieza a haber un claro afectación, una clara afectación a la vida social intrafamiliar y luego a las responsabilidades. Dejan de salir con amigos, dejan de acudir a actividades deportivas y se retiran en general de la vida social. Luego, otro indicador muy claro y que es muy fácil de detectar es el aumento del nerviosismo, la irritabilidad y en muchos casos hay violencia intrafamiliar. No sería la mayoría, pero es verdad que la hostilidad aumenta exponencial, sobre todo cuando se intenta controlar el acceso a los datos o se le intenta retirar la tecnología. Y luego, un indicador típico de todas las adicciones es que te pasas todo el día pensando en lo que estás más, en la conducta. Es decir, si estás en videojuegos, estás todo el día pensando en videojuegos, solo hablas de ellos, tu mente está constantemente anticipándose de ellos, y si estamos hablando de redes sociales, pues a compartir, a los likes, etc. Estos son los indicadores que hemos estado estudiando y en los que dan los rangos más bajos que hablar de enganchado, pero son datos entre el 8 y el 14% de la muestra, con lo cual estamos hablando de que hay un volumen importante de jóvenes que empiezan a tener afectación por la conducta adictiva, o al menos se le puede considerar ya indicador adictivo. Que si eso no se corrige en unos años, evidentemente pasará algo más peligroso, que Claro. afecte a la salud. ¿Y cómo se pueden combatir los peligros de las TIC, Oscar? Bueno, esa es una pregunta bastante potente. Nosotros no hemos dado con la clave, sí estamos descubriendo que hay como pequeños trucos, pero el mundo digital es una realidad positiva y es verdad que en algún porcentaje de jóvenes se vuelve una especie de abstracción de la realidad que le lleva a no saber separar el mundo digital y el personal o el otro, el offline. Para nosotros lo más importante a lo mejor es que el mundo adulto se sumerja más en el mundo tecnológico y que acompañe esos procesos para que el menor no abandone hábitos saludables. Consideramos que más que hablar de tiempo de uso, etcétera, creo que lo más importante es el proceso de acompañamiento adulto que te pueda enseñar a ciertas edades a que esto se está yendo de las manos. Consideramos que la supervisión en ese caso sería más importante, por lo cual creo que hay que educar más al mundo adulto que al mundo joven en ese sentido. Pero por otro lado, siempre está claro que cualquier conducta saludable de deporte, de relación personal, de hábitos de responsabilidad, que sean fuera de la tecnología, probablemente compensan algunos riesgos que la tecnología tiene, ¿no? El estar en situaciones de violencia extrema, normalizándolas, etc. Pero Claro. bueno, creo que el reto está en el mundo adulto, en cómo entendemos la tecnología como algo agradable y con bondad para el joven, con lo cual, si hablamos desde fuera, sin sumergirnos en ella, criticándolo, vamos a alejar al joven de nuestra percepción. Claro, pero ¿cómo le dices tú a un joven, deja el móvil, que estás todo el día con el móvil, cuando precisamente los padres están con el teléfono móvil y no dan un ejemplo, ¿no? Porque creo que es algo que también se ha extrapolado a los adultos, como bien indicabas, y claro, el primer paso sería que un uso moderado por parte de sus padres o no delante de sus hijos puede hacer que estos vean un claro ejemplo de que hay que controlar un poco el uso de estas nuevas tecnologías. Y tienes razón, cuando los chicos vienen ya con una patología al centro, muchos de ellos dicen, pero ¿qué me van a decir a mí si ellos también están enganchados, ¿no? Es decir, que sí es verdad que ha habido un modelo
permisividad que todos tenemos que empezar a revisar, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Porque es verdad que todos usamos mucho en general las tecnologías de la información, todas, para trabajar, para ocio, para mil cosas, para informarnos, para estudiar. Pero sí es verdad que la normalización de esa sobreexposición está haciendo que hasta los propios adultos que tendrían que tener cuidado de regularlo en los jóvenes no sean el modelo más adecuado, no seamos el modelo más adecuado. En general, cuando estamos hablando de peligros adictivos, en este caso, o peligros TIC, hay un dato que a nosotros nos parece curioso en este estudio, es que los jóvenes empiezan a normalizar y a banalizar el concepto de riesgo TIC. Si bien hace unos años la privacidad, el transmitir imágenes, todo eso, ellos tenían más conciencia, lo que sí observamos que a medida que son adolescentes y van creciendo en este mundo tecnológico, banalizan los riesgos, ¿no? Entonces, el estar atento y el pedirle a la familia que se involucre más y a la sociedad en general, al mundo educativo, es porque ellos han banalizado ciertos riesgos, ¿no? Y reconocen abiertamente en este estudio que comparten información, imágenes con personas que desconocen, hasta datos privados, imágenes de contenido erótico, sexual, y estamos hablando de que el 80% de las muestras eran menores de edad. Con lo cual estamos hablando de que están banalizando ciertas conductas como divertidas, conductas que están normalizadas por su grupo de iguales. Con lo cual sigo insistiendo que la idea de que la familia tenemos que profundizar en qué hacen, cómo lo ven ellos y cómo tenemos nosotros que acompañarlos, creemos que es la clave, porque luego desde el mundo educativo se le puede dar todo esto que hoy le llaman competencias digitales. Si todos en casa normalizamos ciertas conductas, difícilmente ellos lo van a ver como de riesgo. A mí, Oscar, a mí se me parte el corazón porque lo he visto en más de una ocasión, ese padre o esa madre en la playa con el teléfono móvil, el niño o la niña reclamándole para que juegue con él, haga un castillo de arena y el mensaje es ahora voy, y con el móvil todo el rato, claro, dice, hombre, me da la impresión de que aquí se está creando, hay un caldo de cultivo ahí malo de cara al futuro, ¿no? Porque esa no atención también la va a tener muy presente ese niño o esa niña en el futuro. Sí, yo creo que este tema que se hablaba hace unos años de que la tecnología se había vuelto una niñera y que había que tener cuidado, hoy estamos encontrando que fue así, ¿no? Que en un momento evolutivo expones al menor a edad muy temprana, sin conciencia y capacidad crítica, a la tecnología, porque nos permite al mundo adulto pues tener un poco más de tiempo, mientras están con la consola, nosotros, con la tablet, nosotros podríamos hacer otras cosas, pero es verdad que el no supervisar eso a lo largo del tiempo ha provocado esto que ahora le llaman uso compulsivo, ¿no? Que suena no nocivo, pero es verdaderamente el caldo de cultivo una adicción. Es verdad que en el mundo actual la sobreexposición digital que todos tenemos no es fácil de discriminar cuando a un menor le puede causar dificultades, pero es verdad que nosotros mandamos unos mensajes que igual ayudan, y es que si, si el menor aprende a usar la tecnología para evadirse de problemas, si es su única fuente de satisfacción y de interacción con otras personas, y si se usa de una manera compulsiva, cada vez que tengo aburrimiento por ir con ellos, si me aburro, la única manera de sentir gratificación es la tecnología, y si el menor ya tú ves que tiene tendencia a las emociones fuertes y siempre se refugia en ellos, son indicadores claros de que eso le puede llevar a corto plazo, no estamos hablando a largo plazo, a problemas de uso compulsivo, con lo cual también estudiar qué características tiene porque es verdad que hay niños que la usan, la dejan y otra cosa, y tan pronto echan toda la energía mientras están ahí, son capaces de resetearse y estar fuera sin problema. Claro. Entonces, observando también las características del menor, al que está tu carro, creo que es un elemento también de protección que podemos fomentar. Luego hay otro de los casos también que es muy habitual, ¿no? Ese niño pequeño que está en un carrito y que no para de llorar, y para que pare de llorar le dan un teléfono móvil, ¿no? Le ponen o una serie infantil o cualquier cosa, cualquier jueguito para que se entretenga, y claro, yo no sé si esto también a tan tempranas edades resulta nocivo de cara al futuro, porque hay una dependencia ya, vamos, cuando prácticamente el niño o la niña no tiene ni conciencia. Sí, es que ese sería el peligro para nosotros más importante, incluso que lo que ahora se llaman estos peligros de la imagen o la protección de datos en menores. Para nosotros es más potente esto porque fomenta conductas compulsivas, es decir, si yo aprendo a gestionar emociones a través de la tecnología como único medio de calmarme, cuando estoy inquieto, pues me dan
tecnología y eso hace que yo me calme o me haga sentir más acompañado o me divierta, como único método es el que está creando unas condiciones donde en el futuro la persona se va a sentir impelida casi inconscientemente a usar eso de modo impulsivo y es el factor de riesgo más grande. Entonces, en ese sentido, hay que enseñar y hay que pasar un poco de mal trago y hay que aprender otros métodos de calmar esa ansiedad del menor, de atender a esa necesidad del menor, que no sea el exponerle a ver una serie, a jugar un dibujo o a jugar en el móvil al jueguito de turno. En ese sentido, hay que combinar la oferta que se le da, que no sea este único medio, el de gestión de emociones o de situaciones tensas dentro del entorno familiar que todos nos encontramos. Si empezamos a alternar la conducta de uso tecnológico para esos fines, que no están mal, pero que no sea el único medio, con hablar, con, ven, cuéntame qué te pasa, es decir, dejarle al menor que llore si está impotente o frustrado, le podremos dar más recursos, pero este es el reto al que nos estamos enfrentando en esta época. Luego es verdad que también no ha ayudado nada toda esta época pandémica donde se le ha privado a un montón de, bueno, a todos, pero a la adolescencia y la infancia de espacios de socialización que no sean digitales, ¿no? Por lo cual, todavía es más complejo en la mente infantil y juvenil y adolescente que comprenda que, que esa potencia que tiene de calmar y de cubrir un estado efectivo no es la única vía, ¿no? Como nosotros estamos practicando hace unos tiempos los ejercicios de tiempo sin tecnología, entorno familiar sin tecnología, e intentamos ensayar con la familia para que pasen fines de semana sin nada de acceso a datos, ¿no? Un poco como para que se resetee la mente familiar y se descubran nuevos recursos, ¿no? Que a veces los existen y están un poco olvidados ahí. Porque además es muy importante, Oscar, también el permitir que los niños se aburran, ¿no? El hecho de que un niño se aburra permite también o condiciona que su imaginación pueda abrirse. Y claro, si no te permites aburrirte porque tienes el teléfono móvil y en ese momento pues miro esta red, miro la otra, le mando un mensaje a no sé quién, al final no tienes tampoco capacidad para imaginar nuevos mundos que de pequeños yo creo que todos pues nos creamos unas fantasías tremendas porque también en un punto de aburrimiento la mente empieza a divagar, ¿no? Y eso creo, me da la impresión de que eso no está ocurriendo en las nuevas generaciones. Sí, esa creemos que es una de las claves más importantes, es decir, hemos pasado de oír a los adolescentes diciendo qué hacen o qué dedican el tiempo y tal cuando están aburridos, a negar el fenómeno del aburrimiento como si fuera algo tremendamente horrible, ¿no? Y toda esa parte de creatividad que tiene las situaciones tensas que provoca el silencio, el no tener ninguna actividad, el no saber cómo continuar con el tiempo que me sobra, se la estamos castrando en la medida que me la cubre el juego de turno, la red de turno. Entonces, en ese sentido, es verdad que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es la, la exposición del niño, del adolescente a espacios de nada, por decirlo así, va a generar que de dentro surjan unas capacidades, unos gustos que incluso desconoce, ¿no? Y en este sentido se pueden ir fomentando nuevos talentos, nuevas competencias que hasta ahora están un poco más dormidas, ¿no? Por eso también es verdad que hacía esa insistencia al principio de que la pelota hasta ahora, con estos datos que arroja el estudio, están en el tejado del mundo adulto, es decir, cómo podemos trabajar en los próximos años para que algo que se está convirtiendo en compulsivo pase a un segundo lugar para desarrollar esas habilidades en que el joven ha visto que ahí están satisfechas, ¿no? Esas necesidades satisfechas a través de ese medio, cómo podemos hacer ahora para reconvertirlo en los medios más tradicionales, Claro. la familia, la naturaleza, a veces tenemos que recordar cosas tan básicas como repartir tareas en el domicilio, o ir a ver a la familia, o hacer una actividad solidaria juntos, aparte del ocio, el deporte, las actividades culturales, la naturaleza, ¿no? Efectivamente. Pero es un poco retomar todo eso que está en el imaginario y que a veces está un poco olvidado, ¿no? Y si tuviéramos que observar cuál es la red social más nociva para los jóvenes, para los adolescentes, en el estudio no sé si la recogen, pero ¿existe alguna que resulte mucho más adictiva para ellos? Hombre, lo que nos sale en el estudio simplemente es las más usadas. Habla de WhatsApp, TikTok, Instagram y luego el YouTube. Pero no hemos estudiado cuál es más nocivo porque tampoco encontramos que a nivel de comunidad científica internacional se está hablando de esos términos. Es verdad que todas pueden convertirse en nocivas si te pasa de un uso
saludable a un uso compulsivo, que es el reto, que tengas indicadores de conducta compulsiva, como estar todo el día pensando, te altere la vida, te afecte el sueño o la alimentación y te provoca nerviosismo, pero no encontramos una más altamente nociva que otra. Otra cosa es que dentro de todas ellas hay modas que puedan ser más peligrosas, ¿no? O videojuegos violentos, pero no podríamos afirmar a día de hoy que haya una más potencialmente perjudicial que otra, sino lo que pasa dentro. Es lo que pasa dentro lo que puede ser más peligroso. Claro. Luego, yo no sé si dentro de también todo lo que gira en torno a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ya albergan el metaverso, la realidad virtual, porque estamos hablando de dispositivos nuevos que también son más inmersivos y que puede hacer que se cree una realidad paralela que no deja de ser un poco real y que los jóvenes también pues puedan encontrar un entorno diferente, ¿no? A su día a día. Mira, pues estamos, llámanos locos, pero llevamos 3 años intentando diseñar un programa que no nos termina de gustar. Estamos a nivel de Fundación ASIS de España, estamos como varias comunidades hablando de la idea, ¿no? Lo que se nos está ocurriendo con respecto al metaverso es generar un programa de prevención basado en las nuevas identidades digitales, ¿no? Es como adelantarnos a lo que pasó porque a los otros fenómenos hemos ido llegando tarde y viendo que el metaverso está ya aquí, está a las puertas y va a ser algo que, como tú bien dices, va a incidir mucho en que el menor, el joven, pueda perder la conciencia de la identidad en la identidad digital y se pierda un poco a la presencial o la online, pues sí estamos intentando investigar cómo hacerlo atractivo, cómo trabajar eso, cómo crear identidades que sean muy similares a la que la persona tiene en la vida no metaverso, es decir, un poco trabajar y transitar para que no se construyan identidades que son tan placenteras y tan ideales que me quiera olvidar de la otra, ¿no? Un poco en esa línea es lo que estamos intentando evolucionar. Seguramente llegaremos tarde, pero bueno, estamos intentando crear algo que sea atractivo y que permita contrarrestar ese efecto que queremos que va a tener. Bueno. Porque ya no han tenido los videojuegos, el potencial de quedarte ahí atrapado donde eres entre los 100 primeros y en la vida real eres alguien que pasa desapercibido, pues intentar que si se sumergen en el metaverso construyan identidades lo más similares o más parecidas a la real. Claro. De modo que eso permita que no te quedes ahí atrapado por las bondades que tiene ese que la otra realidad no consigue tener. Estamos investigando, todavía no tenemos nada que nos convenza del todo. Bueno, poco a poco también, ¿no? Lo importante es que están, ¿no? Y hay que estar porque, claro, son adelantos que se dan y, como dices, si no estás ahora, cuando llegue el momento a lo mejor ya no tienes capacidad ni posibilidad de poder llegar a los jóvenes. Para ir terminando, Óscar, ¿existe la posibilidad de que muchos no sepan que padecen nomofobia, el miedo irracional a no tener el móvil? Porque esa es otra, ¿no? O sea, el salir de casa y no encontrar el teléfono móvil en el bolsillo, yo creo que a un alto porcentaje les obliga a volver, ya no solo a los jóvenes, sino también a los adultos, ¿no? Esa total dependencia nos ha absorbido a todos. Sí. Bueno, yo creo que la única forma real de darse cuenta hasta qué punto estamos padeciendo un fenómeno de ese tipo sería el hacer pequeños experimentos, ¿no? Lo que te decía al principio, igual un fin de semana al principio suena mucho tiempo, pero estar una tarde y una noche sin mirar el móvil, es decir, ponerte pequeños experimentos donde tú también te pongas a prueba y veas si te quitas los datos toda una tarde y lo apagas una noche, qué síntomas experimentas, que igual es más fácil que dejártelo atrás, lo tienes allí por si hubiera una urgencia y así la cabeza se calma, pero intenta no mirarlo, no probar redes, no entrar en la partida. Si te haces pequeños experimentos y eres capaz de irlos experimentando en el tiempo y decir que no te está controlando, que no depende, que tienes un uso de la cual has normalizado y parece que te falta algo, no necesariamente una crisis. Claro. Si haciendo estos pequeños experimentos empiezas a sentir, ves que no aguantas las ganas, empiezas a tener un problema de dependencia. Entonces, ¿recomendarían ustedes de la fundación, por ejemplo, una tarde sin móvil, ¿no? Por ejemplo, un sábado, venga, padre, madre, hijo, hija, el que esté en la casa, de 6 de la tarde a 10 de la noche, solo se deja, digamos, la conexión por teléfono por si alguien llama y es urgente, pongamos el caso, ya que casi nadie tiene teléfono fijo en casa, y eso, pues evitar que nadie coja el teléfono móvil y hablar, y aunque sea jugar las cartas o coger un papel y ponerse a recortar, ¿no? Sí, el tema de que el challenge sea, el challenge va a ser, no pillamos datos ni el móvil, ninguno, a ver quién aguanta más, algo así.
Claro, el retarte, porque bien te decías tú al principio, si los retamos a ellos, pero nosotros seguimos dando el ejemplo contrario, no va a venir nada bien. Por lo cual ellos también a veces hasta no se nos quejan, ¿no? En los centros educativos nos impiden tener el móvil en algunos momentos y luego ves al profe en clase mirando. Entonces, claro, esas paradojas no las puedes permitir en casa. En otros ámbitos se fastidian y lo aguantan, pero en casa tienes que hacer algo tipo challenge donde todos estemos con la idea de que nos vamos a mantener sin ese rato de tecnología. Y luego es lo que tú decías, si mantenemos un rato, la creatividad aparece y a alguien se le ocurre plantear algo y alguien dice, oye, es verdad, y se explora algo nuevo y incluso lo que se explora es más divertido o implica gente que en familia no suele participar. Puede ser interesante. Esa o pactar salidas sin la tecnología a sitios donde haya cobertura, que también existe. También, efectivamente. Te apartas un poco a un lugar de naturaleza y lo pasas ese día o esas horas y datos, ¿no? Es otra forma de hacer esas inversiones para ver en qué punto estamos. Y luego siempre que un miembro pueda manifestar dependencia y el otro te diga cómo él o ella lo ha ido superando. Pero después, claro, de esa tarde sin móvil, ¿lo coge con más ansia y estará más tiempo con el móvil hasta las tantas? ¿O eso puede tener un efecto contrario? Si hacemos una buena presentación de lo que estamos intentando conseguir y es, vamos a hacerlo a ver quién dura más, por decirlo así, o quién aguanta más, y por otro lado también, si lo introducimos como a ver quién es el que tiene más dificultades con esto. Entonces, yo no lo plantearía solo como una actividad puntual para luego volver y como locos estar ahí toda la noche, sino tiene que ser algo que sea bien introducido, que entonces menos que es para ver quién está más enganchadito a estas cosas. Claro. Con lo cual, la gestión posterior va a ser más fácil si lo hemos hablado previamente. Ahora sí, si es una trampa y luego encima luego viene después la sorpresa de que me vas a reprimir tiempo después, pues hay enfado. Con lo cual, si lo introduces bien, luego sabemos que eso nos va a permitir hablar de ello y ver qué medidas correctoras tenemos que seguir teniendo. Efectivamente. Pero sí, el que tiene una dependencia muy grande y ya tiene indicadores adictivos, probablemente después sí haga esa conducta comentando, ¿no? Y eso ya es un indicador de que necesita una ayuda externa, ¿no? Más profesional. Óscar, para ir acabando, ¿hay implicación, por ejemplo, de entidades públicas, administración pública, ante esto que nos cuentas? Por ejemplo, el Gobierno de Canarias se han dado cuenta de lo importante que es recordar a los jóvenes que el uso controlado de las TIC pues bueno, va a mejorar su día a día. ¿O hay un poco de dejación por parte de la administración, sea la que sea, de lo que estamos hablando? Mira, aquí depende de quién estemos hablando, hay más o menos conciencia. Nosotros en nuestro caso somos un centro reconocido por la Dirección General de Salud Pública y actuamos como un centro de atención específica en adicciones fundamentales y tenemos apoyo de salud pública para la prevención. Es verdad que luego otros organismos están como más, simplemente, por ejemplo, el mundo educativo habla de riesgos TIC o de formar a las familias, a los jóvenes en los peligros, con lo cual a nosotros nos parece insuficiente, estamos como todavía hablando de algo que viene luego, cuando ya está aquí. Y por otro lado, es verdad que depende de la administración local que estemos hablando, hay mayor conciencia o menos, pero creo que en general estamos muy por debajo de la necesidad real que existe. Es decir, los que estamos más especializados en adicciones y tenemos un poco más de camino de hacer experimentos para prevenir riesgos adictivos, pero es verdad que este es un mundo muy complejo y luego hay grandes lobbies que intentan que esto sea todavía más potente y tenga más arraigo en la población femenina. Entonces, claro, estamos hablando de un fenómeno más complejo. Y en ese sentido sí creo que no estamos haciendo nada ni estamos adelantando todas las jugadas. Con lo cual creo que ahí sí estamos todas las administraciones y entidades como la nuestra intentando hacer algo, pero es verdad que ahí nos hay mucha conciencia. No recibimos mucho feedback de que estén pensando en eso desde las instancias políticas, ¿no? Bueno, lo importante es que hay centros, hay fundaciones como la de ustedes, la Fundación ATSIS, y desde el Centro Aluesa como coordinador Óscar Lorenzo pues nos ha dado también esas claves, lo cual te agradezco y espero que también esta conversación pues ayude a la persona que nos está escuchando y le abra un abanico de posibilidades diferentes, ¿no? A tener siempre el teléfono cerca y depender de él, que ojalá poco a poco pues nos demos cuenta de que es un elemento que mejora nuestra vida, pero tampoco puede absorberla por completo. Sí, ese mejor mensaje no lo podías decir, esa es la idea. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Igualmente, Óscar, gracias por este ratito y hasta una próxima ocasión. Cuídate mucho. Gracias, chao.
Bueno, como ya te avancé y si has llegado hasta el final, me alegro muchísimo porque el contenido merecía la pena. El escuchar todo lo que nos contaba Óscar Lorenzo era importante, sobre todo porque hablamos de adicciones, hablamos de nuevas tecnologías y hablamos de medios que están con nosotros constantemente y a lo que, bueno, a lo mejor no les prestamos la importancia que deberíamos. Dicho esto, sabes que lo único que me queda recomendarte es que sigas escuchando algún que otro podcast de World Media, que tenemos bastantes y que seguro que aportan su granito de arena a tu entretenimiento y tu desconexión mental, que me encanta decirlo así, del día a día. Así que puedes entrar en worldmedia.es para seguir encontrando estos contenidos. También los puedes encontrar en formato podcast, en iVoox, en Spotify, allá donde busques World Media apareceremos. Y estoy encantado de que estés al otro lado, siguiendo y siendo fiel a World Media, estos podcasts. Soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y como siempre te deseo que tu podcast te acompañe. Hasta el siguiente capítulo y cuídate mucho.